en Pedagogía. Mi nombre es Paulina Loyola Díaz, como bien mencionaba, soy egresada de la UNAM. Pues la charla que yo voy a entablar con ustedes es precisamente por el trabajo que realicé dentro de la licenciatura para obtener el grado como licenciada, y es un modelo que yo establecí para incorporar la perspectiva de género en el diseño de materiales didácticos, específicamente dentro de la modalidad educativa en línea. Eso es lo que yo me encaminé a hacer mi proyecto de tesis. Y un poquito para contextualizar un poco dónde estuvo inmerso este trabajo, pues bueno, les platico. Es importante igual conocer el contexto donde se dio inmerso, porque de ahí vienen las diferentes problemáticas que enfrenté posteriormente. Entonces, este trabajo se incluyó dentro de Centros de Integración Juvenil. Centros de Integración Juvenil es una institución que se encamina hacia la prevención y tratamiento de personas que consumen drogas. Es una institución a nivel, pertenece al sector salud y está a nivel tanto distrital como ya nacional, ¿no? Hay diferentes centros de integración juvenil. Uno de los principales ejes de Centros de Integración Juvenil, hace un par de años se estableció que el eje principal que iba a regir a nivel institucional era la perspectiva de género, y por esto se crea un departamento que se encaminaba hacia hacia establecer diferentes acciones afirmativas en pro de incorporar la perspectiva de género a nivel institucional, tanto en el tratamiento como en la prevención del consumo de drogas. Y entonces es aquí donde se dan cuenta que es necesario ampliar esta oferta educativa que se impartía en cuanto a el género o a la perspectiva de género, y específicamente al consumo de drogas. SIC ya tenía un diplomado presencial que se da en conjunto con la UNAM, igual por ahí luego pueden ver la difusión en Facebook. Ay, creo que ya escucho un poco más. Es un diplomado presencial que se llama Género, Violencia Familiar y Adicciones. Se da en conjunto con Centros de Integración Juvenil, la UNAM y la Dirección General de Servicios Médicos. Este diplomado presencial, la idea era que se incorporara, que se pasara a una modalidad en línea, y es aquí donde nos enfrentamos con las principales problemáticas. ¿Qué pasa? No es lo mismo en este ámbito educativo, hablando de presencial o en línea, no es lo mismo dar un diplomado de forma presencial, donde está la figura docente al frente, que puede generar cierto tipo de problemáticas, a tener un diplomado de forma en línea, donde esta figura docente pues no existe de forma igual que en un diplomado presencial, ¿no? Y entonces esa fue una de las principales problemáticas. La otra es que la estructura modular, o la forma en que se presentaban los principales temas, no era la misma forma. Recuerdo mucho una sesión que tuvimos, porque mencionaban que en la primera sesión del diplomado presencial iba un doctor a explicar toda la epidemiología del consumo de drogas a nivel nacional, y entonces generaba este debate: qué pasaba en el consumo de drogas con mujeres y con hombres, cuáles eran las principales diferencias. Y entonces, cuando lo quisimos pasar en línea, dijimos, primero necesitamos sensibilizar a la población respecto a este tema, porque si de lleno le llegas sobre la epidemiología, te va a decir, ¿y a mí esto de qué me funciona? O sea, no es lo mismo, porque no existe esta figura docente que va a generar este análisis. Entonces, esa fue otra de las principales problemáticas. Y es por esto que yo me encamino específicamente a algo muy concreto, que es el diseño de materiales didácticos. La perspectiva de género se puede incorporar desde el diseño, desde la detección de necesidades educativas hasta la evaluación de los cursos en línea. Sin embargo, yo me encamino y yo me especifico en una cuestión muy particular, que son los materiales didácticos, y por eso mi objetivo general es elaborar una propuesta metodológica que incorpore la perspectiva de género en el diseño de materiales didácticos utilizados en proyectos educativos en línea. Y entonces pues ¿desde dónde voy a justificar esta incorporación? Y es aquí donde comienzo a hacer la investigación, desde dónde viene la perspectiva de género. Como bien sabemos, desde los movimientos feministas, desde la Revolución Francesa, ¿no? Desde esta elaboración que se hace de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y que después es guillotinada Olympe de Gouges por esta aseveración
tan radical, ¿no? Tan rebelde, de decir, bueno, también existe una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y entonces, a partir de ese momento es el que yo detecto que es el principal momento histórico que nos va a permitir empezar hacia la visibilización de las necesidades de las mujeres, ¿no? Las necesidades en busca de pues de mejores oportunidades y sobre todo en este primer movimiento feminista, pues de una igualdad política, que es principalmente lo que se buscaba en ese entonces. Posteriormente, pues ya en los años 70 llega el movimiento feminista aquí en México y entonces es muy importante porque a partir de esos años es donde estas mujeres universitarias, que en ese tiempo pues eran unas locas que consideraban que se necesitaba visualizar las necesidades y que lo privado no solo era privado sino también era público, es cuando esta voz pública empieza a llegar a las agendas políticas y es ahí donde es un momento crucial para la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear nuevas políticas en pro de esta visibilización, ¿no? Empiezan a surgir documentos como la CEDAW, empiezan a surgir documentos como la Belén do Pará, la Conferencia Internacional sobre la Mujer, empiezan a surgir una serie de documentos que en una primera instancia sí visibilizan estas realidades de las mujeres, pero en una segunda instancia nos llevan a la importancia de atender esas necesidades de las mujeres. Y ya en un tercer momento creo que se llega a empalmar esto no solo con atender las necesidades de las mujeres, sino también empalmarlas con cuáles son las necesidades y realidades de los hombres. Y es ahí donde empieza este juego, ¿no? Este juego de empezar a relacionar cómo vamos a lograr construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. Porque no se trata de llegar a los polos opuestos, ¿no? Si antes vivíamos en un mundo androcéntrico donde solo se nos mostraba esa realidad, no se trata de llegar al otro polo de solo visualizar pues, las necesidades de las mujeres, sino se trata de ir conjuntando poco a poco ambas realidades. Y entonces, con base en toda esta análisis de los documentos, tanto nacionales como internacionales, aquí es súper importante recalcar que hubo una modificación al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dice que la Constitución está a la par de los tratados internacionales que hablan en cuestión de, pues de las mujeres específicamente. Entonces esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto es cuando los presidentes se empiezan a enfocar esta mirada y la empiezan a aterrizar en los planes nacionales de desarrollo. La perspectiva de género, ya hay algunas lucecitas por ahí con Vicente Fox, donde, digo, se trivializó un poco esta cuestión del lenguaje incluyente con chiquillos y chiquillas y cuestiones así, ¿no? Pero ya hubo unas lucecitas por ahí de incorporar la perspectiva de género. Él se queda a un nivel muy básico en el Plan Nacional de Desarrollo y nos menciona que es importante darle igualdad de acceso de oportunidades a las mujeres, ¿no? Se queda en algo, por ahí lo menciona, ¿no? Es una lucecita. Después sigue el presidente Calderón y entonces él también menciona en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ojo, cuando se hace esta modificación al artículo 133 es cuando el presidente Enrique Peña Nieto se ve obligado a incorporar la perspectiva de género como un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo. Y posteriormente surge también el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Y es aquí donde ya no solo, es justo lo que les mencionaba, ya no solo se trata de visualizar, se trata de proponer acciones para que las mujeres, por ejemplo, tengan acceso a un trabajo remunerado, bien remunerado, ¿no? Ya estas cuestiones ya más concretas empiezan a surgir y empiezan a problematizarse desde el Plan Nacional de Desarrollo. Y es aquí donde, bueno, con todo este análisis del marco normativo internacional, es que defino la perspectiva de género y retomo aquí una cita de las reglas para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y la perspectiva de género la considero en este trabajo como una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a cada ser humano. Esta perspectiva ayuda a comprender tanto la vida de las mujeres como de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Y es justo lo que les mencionaba, ¿no? La importancia de empezar a crear acciones en pro de
conjuntar ambas relaciones entre hombres y mujeres, no solo irnos hacia un lado o hacia el otro, sino empezar a construir nuevas formas de democratización entre hombres y mujeres. Eso es lo importante de la perspectiva de género. Y bueno, ¿cómo se aterriza esto al ámbito educativo? Yo dije, bueno, pues ya está muy bonito en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora, ¿cómo lo aterriza al ámbito educativo? Y esta cita de Reyábal y Sanz es española, me parece, no tengo ahorita, no me acuerdo si es sociólogo o pedagoga, pero ella habla de los temas transversales, de la transversalización en el currículo, y ella específicamente menciona que estos temas transversales, bueno, aquí es un preámbulo, igual lo voy a leer de manera textual, dice que las preocupaciones y necesidades de los hombres y las mujeres a finales del siglo XX son muy diferentes de los pensadores clásicos, ¿no? Y aquí hay un punto importante. Antes, siempre he sido de la idea de que, por ejemplo, no sé, Platón, ¿por qué hablaba de la cabeza? ¿Y por qué lo hablaba desde esa mirada? Porque en ese tiempo él tenía una posición frente al mundo, ¿no? No podemos criticarle de que por qué él no mencionaba a las mujeres, porque en ese entonces pues no existíamos las mujeres. Ahorita ya existimos, y ahorita es donde esta cita me gusta mucho, porque dice, eso ya fue, eso ya estuvo en el pasado, ahora ¿hacia dónde vamos? ¿Ahora qué queremos? Ahora existen realidades diferentes de mujeres y hombres que es necesario visibilizar. Vivimos en una sociedad que clama por la paz, por la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, por la conservación y mejora del medio ambiente, por vivir de una manera más saludable, por un desarrollo de la afectividad y de la sexualidad que permita mejorar las relaciones interpersonales, una sociedad que necesita formar sujetos autónomos y críticos, capaces de respetar a las personas que opinen de distinta manera y a la vez de defender sus derechos. Y es como el preámbulo que ella nos da para incorporar estos temas y estos contenidos transversales, que lo único que son es que son contenidos que atienden a las diversas problemáticas que existen en la sociedad, ¿no? Aquí surgen educación, por ejemplo, educación para la paz, educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, educación para la salud, educación para el medio ambiente. Empiezan a surgir todo este tipo de temas que antes no se incorporaban en el currículum y que se creían externos a. Y entonces se conocen estos contenidos como temas transversales. Y a través de esta transversalización es que los vamos a aterrizar en las áreas curriculares, en las diferentes áreas curriculares. De hecho, la propuesta de ella, no traigo aquí el esquema, pero es que conforme están matemáticas, español, ciencias naturales, atravesado justo, valga la redundancia, que es transversal al currículum, aparecen todo este tipo de temas. ¿Y por qué es muy importante? Porque aquí en este esquema lo que refleja es que la idea no es que se incorpore educación para la paz o educación para la igualdad de oportunidades como una materia más, porque entonces no es una materia más. Lo que estamos buscando es que esto se convierta en un modo de vida, que enseñemos a las personas a convivir en armonía, que enseñemos a las personas a respetar el medio ambiente, a crear una conciencia de salud interna, de salud interna. Entonces, eso es lo que se busca, y a través de estos temas transversales es que en el ámbito educativo se van a aterrizar todas estas problemáticas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la educación basada en la perspectiva de género busca la reproducción de actitudes y de prácticas más equitativas, formar a las personas desde la libertad y no como seres femeninos o masculinos, capaces de actuar ante los constantes cambios que presenta la sociedad. Y aquí es un punto relevante. Yo hablo de personas, yo no hablo de hombres y mujeres. Hay diferencias, sí hay diferencias biológicas. Sin embargo, lo que hay que tener mucho cuidado es que esas diferencias biológicas no van a determinar nuestro destino o ni mucho menos nuestros fines educativos. Habría que tener mucho cuidado con esta cuestión. ¿Para qué queremos formar a las personas? ¿No? Por ahí hay muchas finalidades educativas, de educar para la felicidad, de educar para el trabajo, entre otras. Sin embargo, esto sí es muy importante que cada uno desde su campo defina para qué quieren educar, para qué quieren crear un programa, para qué quieren crear un diplomado, para qué se están creando más licenciaturas, cuál es el objetivo de esas licenciaturas.
formar hombres, mujeres, formar personas, formar ciudadanos, ciudadanos. Eso yo creo que cada uno de ustedes en sus diferentes ámbitos sí está necesariamente, debe de tener esa responsabilidad de tomar la decisión de para qué queremos educar, ¿no? Porque las necesidades son completamente diferentes. No es lo mismo crear un programa aquí, en México, en el Distrito Federal, que en México, en Oaxaca, ¿no? No es lo mismo, hay diferentes necesidades, hay diferentes cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y de aquí la importancia de educar a las personas desde mi particular punto de vista, desde la libertad. Eso es lo básico para mí. Y otro de los elementos importantes, que aquí ya me voy a enfocar un poquito más en la educación en línea, es la educación en línea es un tipo de enseñanza a distancia. Hay diferentes tipos de enseñanza a distancia, está la educación por correspondencia, que hace ya algunos años estuvo presente, después estuvo la educación telegráfica, y ya después, ahorita actualmente nos encontramos en educación en línea o e-learning, lo que se conoce como e-learning. ¿Cuál es uno de los beneficios de esta modalidad educativa? Pues que nos permite llegar a más población, ¿no? En este caso, lo que hacía una de las funciones de centros era formar a profesionales que dieran tratamiento a personas que tuvieran algún tipo de problema con las drogas. Entonces era uno de sus ejes, formar a estos profesionales, y es aquí donde este diplomado estaba dirigido a esos profesionales, ¿no? De ahí la importancia de incorporar esta perspectiva de género para que tuviéramos impacto en el tratamiento que estas personas estaban dando. Las etapas del diseño de proyectos educativos en línea, pues es el diagnóstico, el diseño instruccional, el desarrollo y la evaluación. Esta forma de contextualización, específicamente el diseño de materiales didácticos, se introduce dentro del diseño instruccional y está presente dentro de estas 4 fases, que es el diseño formativo, el diseño de contenido, el diseño de la interacción y el diseño de la presentación. Es aquí básicamente donde se encuentran los materiales didácticos. Y para definir los materiales didácticos, se consideran como todos los soportes de contenido utilizados en los procesos educativos que han sido procesados teniendo en cuenta las necesidades específicas que surgen de la actividad planificada, sus objetivos, las características de estudiantes y todas las variables que de ellos se desprenden. Y entonces ahora sí, no sé si me fue muy rápido con esta pequeña contextualización, pero sí es como todo el preámbulo que me permitió realizar este modelo para incorporar la perspectiva de género en los materiales didácticos, ¿no? Como bien les mencioné, pues se hizo todo un análisis del marco normativo internacional y nacional. También pues se hicieron algunas aproximaciones en torno a la educación en línea y a los principales elementos que la conforman, y ya posteriormente pues estos 2 elementos los conjunto y es donde se crea el modelo para incorporar la perspectiva de género. Principalmente yo propongo 2 ejes. El primero es la información contextualizada. ¿A qué me refiero con información contextualizada? Es el eje que me va a permitir visibilizar las diferencias biológicas, económicas, políticas, culturales de las comunidades o personas. Y por otro lado está el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente me va a permitir reconocer a mujeres y a hombres en lo hablado como en lo escrito, con el objetivo de manifestar la diversidad social. Ahorita voy a profundizar un poco más en cada uno de los ejes, porque estos ejes tienen subelementos. Entonces, voy a iniciar primero con información contextualizada. La información contextualizada tiene principalmente 3 subelementos. Especificidad de las realidades. ¿A qué me refiero con especificidad de las realidades? Va a ser el subelemento que me va a permitir contextualizar, en este caso, el consumo de drogas en las diferentes partes de nuestro país. ¿Okay? Eso es lo que yo propongo aquí, la importancia de contextualizar esta problemática. No es lo mismo una mujer que consume cocaína, que se encuentra en el norte del país, en Sinaloa, en Coahuila. No es lo mismo a una mujer que consume drogas en el sur del país. En principio no son las mismas drogas que consume, y en segunda instancia no es la misma forma en la que se le estigmatiza, ¿no?
Entonces ahí, así como no es lo mismo ser un hombre que consume drogas y qué tipo de drogas. Entonces de aquí la importancia de contextualizar estas problemáticas y de representar las diversas situaciones que acontecen ante esta problemática. El segundo subelemento tiene que ver con el contenido neutral y con la evitación de la generalización. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estuvimos haciendo el análisis de diversos documentos, lo que pasa aquí en la educación en línea es que el contenido llega de forma externa, llega por personas que son profesionales en contenido o en algún tema en específico y llega a la parte del diseño instruccional. Ellos nos dicen que es importante que una persona aprenda respecto al tema del consumo de drogas. Entonces ellos nos dan el contenido así en bruto, empiezan a desarrollar todos sus temas y entonces yo desde el ámbito donde estaba como pedagoga, mi función era ir seleccionando ese contenido, verificar que efectivamente ese contenido estuviera o abordar un contenido neutral. Y con contenido neutral me refiero a que no solo se enfocara el consumo de drogas en los hombres, sino que también dijera, por ejemplo, cuál era el impacto que tenía el consumo de tabaco en las mujeres, ¿no? Y que se visibilizara, porque no era lo mismo, no impacta de la misma forma. Y evita la generalización. Les comento, creo que fui y vine, pero no les dije el ejemplo que les quería decir respecto a, una vez estábamos analizando un artículo de bulimia, y entonces cuando estábamos leyendo el artículo, nos dimos cuenta que el artículo por sí solo te decía que la bulimia era un problema de mujeres, y nunca en todo el artículo mencionó a los hombres. Y entonces esto es un vivo ejemplo de que el contenido pues no era neutral, ¿no? Sino ya estaba, o sea, la bulimia es de las mujeres, tan se acabó, y ya no daba pie a algo. Y esto era lo que yo detecté, y con base en este eje fue lo que quise proponer. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia proponer un contenido neutral, hacia buscar y visibilizar cuáles son las diferencias biológicas y las necesidades específicas de mujeres y hombres, como se los mencionaba, específicamente en el consumo de drogas. Y respecto al último subelemento, que son los datos desagregados, mostrar la epidemiología del consumo de drogas por datos desagregados, porque antes no se hacía de esta forma, solo se decía el consumo de tabaco es del 20% a nivel nacional, pero nunca decía si las mujeres consumían más, si los hombres consumían menos, y entonces este tipo de cuestiones no se mencionaba, y es por eso que menciono este eje, de la importancia de incorporar los datos desagregados. Y el segundo eje tiene dos subelementos, que es el lenguaje escrito, que tiene que ver con la construcción de las nuevas formas de comunicación, y se relaciona mucho con el ejemplo que les decía del contenido que es neutral, ¿no? Si se dan cuenta, estos ejes están muy relacionados, no están separados, y el uno depende del otro. Entonces, de aquí la importancia de construir nuevas formas de comunicación que nos permitan mencionar a mujeres y hombres, tanto en lo hablado como en lo escrito, y esto nos va a llevar a un reconocimiento de la diversidad. Y por otro lado está el subelemento de las imágenes incluyentes. Las imágenes incluyentes, sí prestamos mucha atención en la incorporación de imágenes que permitieran mostrar relaciones simétricas entre hombres y mujeres. Yo recuerdo mucho mis libros de texto. Bueno, ahorita ya han existido bastantes modificaciones, hay muchísimos materiales didácticos que ya se diseñaron desde la perspectiva de género, pero yo recuerdo mucho mi libro de texto, y en este libro de texto siempre nos enseñaron que pues las mujeres siempre estaban dentro del ámbito privado, ¿no? Y los hombres eran quienes estaban dentro del ámbito público. Y entonces aquí sí traté de ser muy meticulosa en la selección de las imágenes, de efectivamente acercarnos lo más posible a qué era lo que pasaba en México y cómo era este impacto del consumo de drogas en México y en las mujeres mexicanas y en los hombres mexicanos, y que nos va a llevar a la representación de diversas actividades. Y bueno, aquí ya igual sería un poco para ir concluyendo, les voy a mostrar el diplomado en sí, lo que hicimos un poco, les voy a mostrar algunos ejemplos, y ahí sí quisiera centrar un poquito más mi atención, porque es donde se reflejan estos ejes. Sí es importante mencionar
que debido al tiempo, y ya saben, siempre las cuestiones administrativas a veces pesan más que lo realmente educativo, ahí a la par de que se quiso incorporar la perspectiva de género en este diplomado, se corría con el riesgo de que no se logró que se incorporara de forma, al 100%, sino solo en algunos materiales didácticos, porque el diplomado estaba a punto de abrir, porque pues ya las cuestiones administrativas ya estaban como a la vuelta de la esquina, y por el tiempo, porque había falta de personal, siempre existían estas problemáticas. Entonces, a la par que yo estaba haciendo esta investigación, seguía construyendo el diplomado. Entonces ahí ya les mencionaré ahorita cuáles fueron los materiales didácticos que se hicieron. Y bueno, el objetivo general del diplomado es elaborar proyectos preventivos en los que se incorpore la perspectiva de género, a fin de que la intervención sea integral, basada en los principios de igualdad, equidad y no discriminación. Y la estructura general del diplomado es que se conforma por 5 módulos y 12 unidades. Principalmente se hicieron 2 tipos de materiales didácticos, los documentos base y las animaciones digitales. Los documentos bases son como un libro digital, que ustedes, no sé si todos conozcan el archivo en formato PDF, más bien son estos los documentos base que se realizaban, y estos, cada módulo se les daba uno a cada estudiante. Y aquí venía todo el contenido de todo el módulo, ¿no? En este contenido pues pasaba por un tratamiento pedagógico donde se le incorporaban ciertas imágenes, se le daban señalizaciones intratextuales, extratextuales, y pasaba por todo un tratamiento pedagógico y se hacían estos documentos base. La diferencia de las animaciones digitales es que estas animaciones son un poco más interactivas y permite que la persona que esté frente al monitor pues vaya presionando un poco, vaya viendo las imágenes, vaya seleccionando como ciertas definiciones, sea un poco más interactiva. Esta es la diferencia entre una y otra. Se hicieron 37 animaciones y 11 documentos base. En total fueron 48 materiales didácticos. Cuando se hizo toda esta elaboración de los materiales didácticos, se detectaron algunas problemáticas que sí son pendientes por trabajar. Siempre va a existir la posibilidad de excluir aquello que me es ajeno. Es decir, yo, Paulina Loyola, cuando seleccioné una imagen, estaba desde una mirada, estaba ahí en ese momento, en ese espacio, en Centros de Integración Juvenil, y en ese momento mi mirada me permitió seleccionar cierto tipo de imagen. No es lo mismo que llegue otra persona y que seleccione otro tipo de imagen porque ella consideraba que representaba mejor el problema de consumo de drogas, no sé, en el sur del país. Entonces siempre, y esto es súper importante, siempre existe una posibilidad de excluir aquello que nos es ajeno, aquello que no alcanzamos a ver. La segunda problemática con la que me encontré es que no hay bancos de imágenes que aborden las realidades, ni siquiera de mexicanos ni de mexicanas, sino de realidades latinas. No existen. Encontré un banco de imagen que me permitía seleccionar, creo que sí aparecía así tal cual, latinos. Seleccionaba, hacía la búsqueda y me aparecían 2 imágenes. Y esas 2 imágenes aparecían en todas mis búsquedas y yo decía, bueno, ¿y cuáles son las realidades latinas, no? O sea, siempre te mostraban al hombre occidental, blanco, exitoso, ¿no? Y entonces a las mujeres lo mismo, las mujeres altas, delgadas, blancas, y entonces siempre ese fue el constante problema con el que me enfrenté para seleccionar las imágenes para los materiales didácticos, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, hubiera sido muy productivo que nuestros diseñadores gráficos nos ayudaran a construir esas nuevas imágenes, pero solo teníamos un diseñador gráfico en Centros de Integración Juvenil para 15 diplomados, y entonces no podíamos crear imágenes incluyentes. Bueno, pues entonces empezamos a tratar de buscar opciones, y ante esto surge una de las principales. Bueno, ahorita les voy a dar ese ejemplo, guárdenmelo tantito porque si no me voy a adelantar, creo que ya me adelanté un poco. La tercera problemática sería la escasa bibliografía referente a las problemáticas de las mujeres. No existen muchos documentos que hablen específicamente del consumo de drogas en mujeres, ni en niñas, porque ahorita la edad de inicio de consumo
empieza creo que a los 11 según la ENA, si mal no recuerdo, por ejemplo el consumo de tabaco, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de otras realidades, no es lo mismo hablar de una mujer de 30 años, hablar de una niña que está iniciando con el consumo de tabaco a los 12 años, a los 13 años. ¿Cómo vamos a atender esas realidades, ¿no? Entonces no existe bibliografía referente a estas problemáticas. Y este sería un ejemplo de conocimiento científico. Lo retomé del material didáctico que hicimos allá en centros y, bueno, dice, la edad de inicio de consumo en los hombres es a los 20 años, mientras que a las mujeres inicia un año después, a los 21. Es decir, en promedio se inicia el consumo de tabaco a los 20.4 años. Sin embargo, es importante mencionar que en la población adolescente, la edad de inicio es a los 14 años, sin importar si se es hombre o mujer. Sin embargo, abajo mencionamos, las personas fumadoras consumen en promedio 6 cigarros diarios. Sin embargo, existe una diferencia de poco más de un cigarro entre lo que consumen los hombres, 6.8 cigarros, y las mujeres, 5.6 cigarros. En la población adolescente, el número de cigarros diarios disminuye de 4 cigarros, siendo los hombres quienes más cigarros consumen, mientras que las mujeres de nueva cuenta fuman un cigarrillo menos. Este es un ejemplo de lo que nosotros tratamos de visualizar, que las problemáticas no impactaban de forma igual a hombres y mujeres, aquí específicamente en el consumo del tabaco. Y aquí, bueno, incluimos una imagen que fue la que encontramos que se acercaba un poco más a pues, el aspecto físico que muestran los adolescentes. Y este es un ejemplo de conocimiento científico que realizamos ahí en centros como este. Digo, ahorita solo traigo uno, pero hay varios. Tratamos de que fuera lo más posible, que siempre desglosara todos estos elementos. Y acá existe un ejemplo de datos desagregados. No se alcanza a ver, creo que muy bien, pero es la prevalencia de trastornos de ansiedad por sexo. Y entonces, ¿cuál es la importancia de mencionar esto? Que cuando nosotros llegamos con estos datos desagregados, con este conocimiento científico o esta forma de expresar el conocimiento científico a nuestros estudiantes, es ahí donde nosotros les informábamos que las problemáticas eran diferentes y que necesariamente estaban obligados a dar un tratamiento diferenciado, que no era lo mismo. Y entonces esto, aunque parece muy sencillo, pues no es sencillo, o sea, por algo se empieza, ¿no? Y entonces esto fue una de las principales problemáticas. Ahorita ya van 4 generaciones del diplomado, entonces pues no se ha hecho una evaluación del mismo para ver, eso sería también muy importante, hacer una evaluación de todos estos materiales didácticos para ver si realmente están teniendo el impacto que nosotros queríamos que tuvieran, si realmente esto está provocando que las y los profesionales en tratamiento de consumo de drogas están haciendo una práctica diferenciada, ¿no? Cambió su perspectiva, eso es lo que está pendiente por evaluarse. Y bueno, antes, es súper importante, en las animaciones algo que se logró, que era lo que les quería mencionar, algo que se logró es que se incorporaran un hombre y una mujer, que se incorporara en cada una de las animaciones. De esta forma lo que quisimos hacer es darle voz a la mujer, es darle voz a que ella también tiene algo que decir. Fue una forma que nosotros logramos. Cuando se hizo el diseño de estos 2 personajes que les llamamos, me encontré con una problemática muy particular. Tenía un practicante de diseño gráfico y cuando le pedía a un hombre y una mujer para incorporarlos a las animaciones, esa imagen se perdió. De verdad me hubiera gustado mucho que la vieran. Cuando la realizó, yo dije, bueno, es que esto no está nada alejado de lo que siempre nos han vendido desde pequeños. O sea, era una mujer alta, blanca, delgada, tenía unos senos muy grandes, se le veía pues el trasero se le veía muy grande, tenía los labios rojos y entonces tenía una pose muy delicada. Y entonces yo le decía, pero a ver, pero yo te quiero, o sea, te pido a una mujer un poco, no sé, yo le decía, veme a mí, un poco más como yo quiero sentirme identificada con esa mujer. Y entonces hizo otro tipo de diseño gráfico, pero él estaba muy impactado con lo que yo le pedía. Él no podía creer, me decía, pero ¿por qué? Si esto está bonito. O sea, esto es lo que a mí me han enseñado que yo hago, que yo debo de hacer, ¿no? Y yo decía,
no, es que esto no se parece a lo que sucede en nuestro país, y así como esta imagen no se parece, así con otras tantas cuestiones, ¿no? Entonces sí hubo un cambio, no logramos que se hiciera a la perfección, pero hubo un cambio, y el principal avance es que por más trabajo que costaba y por menos manos que teníamos para hacer el trabajo, para diseñar estos dos personajes, se logró que se diseñara un hombre y una mujer, y que ambos salieran dentro de las animaciones. Eso fue algo que de verdad, por todas las complicaciones, se logró, y yo sinceramente sí estoy muy orgullosa de eso, porque aún con las trabas, aún con que no existía quien hiciera el trabajo, se hizo. Y bueno, posteriormente ya dije, bueno, ¿y ahora cómo vamos a evaluar esto? Y esto ya no lo llevé a cabo, bueno, hice una rúbrica que permitiera evaluar como estos dos ejes y subelementos, pero ya no me puse a evaluar material por material, que esa es la actividad que estaría pendiente. Hice una rúbrica que compone los dos ejes que les mencionaba, que es la información contextualizada y lenguaje incluyente, y se valoran a través de la escala Likert. Consta de 51 indicadores que valoran los siguientes elementos. La especificidad de las realidades específicamente tiene que ver con las características de la población mexicana, si se mencionan o si no se mencionan, los diferentes tipos de familia que existen en México, si se abordan o no se abordan dentro de los materiales didácticos. Respecto al conocimiento científico, si existe esta representación de las realidades históricas de hombres y mujeres. De igual forma, si se mencionan las aportaciones en este tema del consumo de drogas desde la mirada de hombres y mujeres, desde científicos y científicas que han abordado el consumo de drogas, o si solo se muestra esta mirada androcéntrica. En cuanto a los datos desagregados, si se muestran los datos estadísticos desagregados por sexo y por edad. Aquí es muy importante, sexo y edad. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, va a tener un impacto en el tratamiento que las y los profesionales van a dar a esta población. En cuanto al lenguaje escrito, si utiliza genéricos, y aquí volvemos un poco a esta cuestión de que siempre pues se nos ha educado bajo la perspectiva de que el género masculino engloba a hombres y mujeres, ¿no? Cuando gramaticalmente existen neutros que no utilizamos porque se oyen raros. ¿Cómo voy a decir les estudiantes? ¿No? Eso es raro, ¿no? Ya decía la RAE, el otro día escuchaba un discurso, yo decía, no, es que eso no es políticamente correcto. ¿Por qué no? Porque no estamos acostumbrados ni acostumbradas a mencionarlo. Por eso, ¿se va a hacer correcto o se va a hacer menos lejano cuando lo comencemos a utilizar? Existen neutros, pero no los conocemos, y entonces como no los conocemos, pues no los incorporamos. Entonces de aquí la importancia de utilizar estos genéricos, ¿no? De mencionar cuándo se está hablando de hombres, cuándo se está hablando de mujeres y cuándo se está hablando del ser humano en general. Y frases, si se evitan las frases que expresen inferioridad. Respecto a las imágenes incluyentes, si las imágenes representan la diversidad cultural de México y si representan situaciones de poder equitativas entre hombres y mujeres. Algunas de las conclusiones a las que llegué con la elaboración de este proyecto es que la perspectiva de género surgió como una categoría que permite a la sociedad misma mirar la diversidad, reconocer las diferencias e ir más allá, atenderlas, ¿no? Y era lo que les mencionaba, aquí sí es muy importante, ya se visibilizaron nuestras realidades como mujeres, no todas, claro está, pero las que ya están visibilizadas, ¿qué vamos a hacer para atenderlas? Y esto es lo que nos va a permitir la perspectiva de género. Respecto a los temas transversales, son el medio que permite trasladar las problemáticas sociales al ámbito educativo, ¿no? Y los temas que les mencionaba, educación para la paz, educación para la igualdad entre hombres y mujeres, educación ambiental. Por otro lado, sería la importancia del diseño de proyectos educativos en línea que entrevean la diversidad cultural en aras de favorecer la construcción de una sociedad incluyente. Esa sería otra de mis conclusiones. De igual forma, el diseño de instrumentos de evaluación que permitan valorar los principales elementos para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito educativo.
no solo quedarnos desde la parte de la planificación y el diseño y la elaboración, sino también ver qué impacto está teniendo esto que nosotros propusimos, hacer una evaluación y una constante construcción de conocimiento con diferentes profesionales, porque como les mencionaba, pues yo, no es que el ámbito de la educación en línea solo se vea desde la pedagogía, ¿no? Sino también existen otros actores como las profesiones del diseño gráfico, personal de la salud, trabajadores y trabajadoras sociales, o sea, existen muchas otras disciplinas que sí es importante evaluar todas estas acciones para entonces encaminarlas hacia la mejora y a ver si realmente estamos teniendo el impacto o no. Y por último, que los materiales didácticos aborden la perspectiva histórica de mujeres y hombres, utilicen el lenguaje para mencionar aquello que existe, porque existe, que representen imágenes sin estereotipos y roles de género. Y yo también me propuse a raíz de este trabajo una agenda pendiente, que es lograr la incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo nacional como un eje transversal, ver qué prácticas muy concretas nos van a ayudar a lograr esta incorporación, porque como les mencionaba, pues está en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo desde nuestras prácticas cotidianas? Ahorita, bueno, actualmente estoy estudiando la especialidad en género en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y tengo una compañera que es docente de educación física y entonces su proyecto se encamina a mejorar las prácticas que llevan a cabo estos docentes para fomentar las relaciones equitativas entre niños y niñas. Y ella, lo que se me quedó muy grabado es que siguen existiendo prácticas como formar niños y niñas, y los niños dentro de la cancha de fútbol y las niñas en el vóley o en el básquet, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que realmente se han hecho porque pues así han sido, que no se ha tenido un conocimiento de por qué se hace así, si es necesario hacerlo en esa etapa por las cuestiones biológicas o no. Es esto lo que es importante justificar desde el ámbito educativo, porque evidentemente la escuela no es la única institución que está reproduciendo estas desigualdades entre hombres y mujeres, y ahí también hay que ser muy cuidadosos, porque de repente sí, la escuela es la responsable de esto y el otro, no, o sea, estamos inmersos dentro de un sistema, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a enseñar al niño o a la niña a no vivir en violencia cuando sale de la escuela y hay violencia y se tiene que defender, ¿no? O sea, estas son las problemáticas que realmente debemos de poner atención. Es muy complicado, sí es muy complicado hacerlo, pero desde nuestra práctica cotidiana es de donde nosotros podemos partir. ¿Por qué? Porque conocemos esas necesidades específicas y del conocimiento de esas necesidades específicas podemos proponer nuevas acciones. Y por último sería la sensibilización de la planta docente sobre la importancia de su acción educativa en la reproducción de estereotipos y roles de género. Aquí, como les mencionaba ahorita, pues estoy estudiando la especialidad y mi proyecto está encaminado justo a este segundo punto. También, sigo en esta cuestión de la educación en línea, entonces soy tutora en el proyecto de Prepa en Línea CEP. Y mi idea al terminar la especialidad es crear un material didáctico que me permita enseñarles a tutores y tutoras, tanto a facilitadores como facilitadoras, porque existen varios roles dentro de Prepa en Línea CEP, la importancia de incorporar la perspectiva de género en el diseño de sus materiales didácticos, porque ahí cada quien hace como sus materiales didácticos. Entonces, una vez que a través de este material didáctico yo pretendo eso, mostrarles por un lado la importancia y en segundo momento darles ciertos lineamientos que muy seguramente me basaré en estos dos elementos que ya creé anteriormente, que ya diseñé anteriormente, para darles estos lineamientos que les permitan incorporar la perspectiva de género en sus materiales didácticos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo hice como les mencionaba en un principio, para obtener el grado de licenciado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les doy pues las gracias por haberme escuchado y pues ahora si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna sugerencia, pues se los agradecería bastante. Gracias. Antes que nada, un aplauso.